cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová y envió a Eliaquim, mayordomo, escriba, a los ancianos y a los sacerdotes, mandó a que se consultara a Dios. Y dice que la respuesta que viene de parte de Dios en el verso 15 dice: oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras en los querubines, solo tú eres Dios, el Dios de los cielos. Y le expresa en los versículos siguientes de la amenaza que también tiene en este caso Ezequías. Pero ahí vemos dentro de esa narración de la palabra que tuvo éxito Ezequías. El éxito fue de que Dios interviene y disipa todos los que eran los enemigos, el ejército que venía sobre Jerusalén. En el caso de Elías, ahí leíamos en ese capítulo de Primera de Reyes, de qué manera hay también una victoria en el caso de Elías, cuando el Señor ve que hay una situación de hambre, hay una escasez en todo el sentido, dado la falta de lluvia que se iba a dar, pero viene esa palabra de Dios y le dice: Elías, anda al arroyo de Querep, ahí vas a vivir y ahí te voy a sostener, voy a mandar aves. Y eso es lo que sucede con el caso de Elías. Es interesante ver cómo Elías, en medio de lo que es una hambruna, de escasez de agua y de todo lo que se puede entender que lleva implícito la falta de lluvia, para Elías no hubo falta de agua, no hubo falta de pan. Para Elías hubo provisión. Y dice además, interesante, cuando termina lo que es el periodo de estar en este lugar de Querep, Elías es enviado una vez más hacia Querepta. En Serepta. En Serepta, allí tiene el Señor a una mujer que no tenía ninguna manera de proteger, de proveer para el siervo de Dios. Pero vemos que ahí fue sostenido Elías en su continuación de la crisis en la que estaba. Ahí hubo harina, ahí hubo aceite. La Biblia no dice cuánto tiempo se mantuvo Elías acá, pero lo importante es que Elías vivió y no sobrevivió, sino vivió cómodamente y con abundancia. Cuando la Biblia nos habla de Pablo con respecto a aquella misión que llevaba Pablo, esto lo podemos ver en el capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando Pablo está luchando por el deseo de seguir avanzando en la predicación de la palabra, llevar el mensaje, dice, a Bitinia y a todos estos lugares donde él sentía en su corazón hacerlo. Pero la Biblia en ese pasaje nos habla de que el Espíritu Santo interviene, no se sabe de qué manera, pero lo importante es que la narración habla de que por último Pablo se dejó guiar por el Espíritu y fue, y la manera como Pablo intuyó esta guianza del Espíritu fue cuando soñó que le aparecía en ese sueño
un varón macedonio y le decía, ven, ayúdanos. Y ahí vemos que, dice Pablo, entendió Pablo por el Espíritu que Dios lo llamaba a Europa, que en este caso era la primera ciudad de Europa, Filipo, la que Pablo evangelizó. Ahí pudiéramos ver, yo dije al principio, que en la guianza de Dios se ganan grandes guerras, se evitan destrucción de familias, se puede vivir en medio de lo que es la crisis, como el caso de Elías. Podemos ver la bendición que lleva Pablo a lo que es esta región europea, como decíamos, que era la parte de Filipo, esta iglesia que se formó ahí. Ahí se salvó la bruja que estaba interrumpiendo al apóstol Pablo cuando él predicaba allá en el río. Ahí se fundó una iglesia. Ahí, hermanos, se salvó Lidia, la vendedora de púrpura, que era una mujer que se dedicaba al comercio. Y pudiéramos seguir hablando de victorias, de logros, como sería el caso de Josué. ¿Por qué no mencionarlo? El caso de Josué es interesante, que no fue a través de la fuerza militar que Josué logra conquistar Jericó. Fue precisamente a través de la guianza, de la dirección divina, que le dio las directrices de qué manera es que él se iba a desenvolver o iba a llevar a cabo lo que era la intervención de Jericó. Usted ve con todos los detalles, le dice, haz de esta manera, da tantas vueltas, luego de que llegues y complementes los 7 días, da unas 7 vueltas ese último día. Luego hay que sonar las trompetas y seguido gritar que el muro se caiga. Y eso fue lo que sucedió. Ahí vemos, está en la historia, en la palabra, esa tremenda victoria que fue el inicio, fue la puerta para que se extendiera lo que era la conquista de toda la tierra que Dios había heredado a su pueblo. Ahí vemos a Josué entrar, ya lo hemos dicho, al punto de conquistar 31 reyes. Venció, pero fue, por supuesto, a través de la dirección divina, a través de la guianza divina. Cuando vemos a Abraham en el capítulo 12 del libro del Génesis, cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra, y le dio las indicaciones de la tierra, le dijo de todas las bendiciones, y conforme Abraham fue avanzando, recorriendo el camino, le iba figurando y le iba revelando de una mejor manera lo que era en este caso esa herencia. Y si vemos a largos rasgos, hermanos, la victoria de Abraham, es impresionante ver cómo este hombre, con sus aciertos y desaciertos, vemos que llega a convertirse en el padre de la fe, llega a convertirse en el hombre, en el referente de todos los judíos, viene a convertirse en el padre de todos aquellos que pertenecemos a Cristo, porque la Biblia dice que nosotros, por la fe que manifestó Abraham, también esa misma fe es la que
a nosotros nos ha alcanzado. Podemos ver las dimensiones de lo que es la guianza, hermanos, de Dios o dejarse guiar por esto divino. Esto es ciertamente siempre una victoria en todo lo que se pueda mencionar. Victorias increíbles, interesantes, que siempre, toda vez nos profundicemos y veamos todos estos hombres. Por ejemplo, se habla del caso de David, hermanos, cuando en el primer libro de Reyes, en el primer libro de Samuel, perdón, en el capítulo 23, si gusta lo leemos para que luego en este primer libro habla en el versículo número 23, esta victoria de David. Vea cómo David sale adelante. Capítulo 23, versículo 1, habla con respecto a la victoria. Se le dice que David en este caso tenía la necesidad, hermanos, de que Dios le descifrara, que Dios le iluminara qué podía hacer en este caso con este asunto de guerra que tenía cada David. Bien, lo vamos a leer. Y dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten en Keila y roban las ceras. David inmediatamente, fíjese que lo primero que siempre se puede dar, o sea, la reacción que siempre uno tiene como humano, es la acción. Pero aquí vemos, en el caso de David dice: y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová le respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Y ese relato es por supuesto una victoria más que podemos ver en este pasaje de las Escrituras. Vemos cómo es que se logran las victorias dentro de la vida de Dios. Aquí tenemos, yo no tengo más tiempo de ir mencionando casos de casos, victorias tras victorias, que siempre se lograron a través, hermanos, de lo que es la dirección, la guianza divina. Cuando vamos nosotros como creyentes, en este caso, como creyentes siempre tenemos necesidad, todos como hijos de Dios, usted y yo constantemente estamos enfrentando situaciones adversas. Constantemente, diariamente, ¿por qué no decirlo? Vamos a vernos envueltos en un montón de asuntos, tal vez unos no tan relevantes, pero muchos y la gran mayoría son relevantes. Decisiones, hay decisiones que se necesita no tanto, o la dirección de Dios, no tanto para ir a comprar una camisa, no tanto para hacer una cosa simple que no tiene trascendencia, pero como creyentes siempre estamos enfrentando, como dije, y debemos de saber que toda vez no importa cuál sea lo grande, lo difícil que sea ese propósito, ese sueño, esa proyección que nosotros tengamos como creyentes, hermanos, toda vez busquemos la dirección de Dios, toda vez aprendamos de los hombres que aparecen en la Biblia. Pues la palabra dice que lo que está escrito acá en la Biblia es para nosotros. Cuando nosotros vemos todas estas victorias y que no fueron victorias aisladas,
Y no fueron victorias que se lograron porque había estrategias si era en la guerra, había capacidad si era en otros campos. La victoria que estamos mencionando acá se dieron específicamente por buscar la dirección de Dios. En este caso dice que vino David. David era un guerrero. David era un hombre que sabía entrar y sabía salir en la guerra, pero no abusa de esa capacidad. Va a la consulta a Dios y Dios le da el aval. Dios le dice: anda y pelea contra ellos y defiende a Keila. Qué interesante. Entonces esto es un hecho que tenemos que asociarlo a los asuntos nuestros. ¿Cuántas personas, hermanos, dentro de nosotros? Bueno, primeramente quiero unos minutitos ver quiénes son aquellos que siguen logrando éxito dentro del campo espiritual y en este caso en el campo de la iglesia. Éxitos, por ejemplo, en lo que es la familia, éxitos en lo que es la economía, éxitos en esos negocios, éxitos en esa proyección de alcance académico. ¿Cuántos de nuestros hermanos creyentes han logrado victorias en ese campo? Pero siempre ha sido, hermanos, el consultar a Dios. Fíjese que la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Siempre la reacción de uno es, por lo general, ese sentir del corazón. Eso que le hace sentir emocionalmente el corazón, dice: eso es lo que tengo que hacer. Pero dice Jeremías que es engañoso el corazón más que todas las cosas. Y en el caso nuestro, como creyentes, no podemos dejarnos guiar por el corazón porque son sentimientos. Nosotros para tener éxito, y los que lo han tenido, por supuesto, que dije, eso es un hecho que siempre fue en busca de esa dirección de Dios, de esa guianza de Dios, porque de lo contrario vamos a ir al fracaso. De lo contrario, cuando queremos nosotros, cuando nos dejamos ir por nuestros corazones, es un hecho. Yo voy a hacer este negocio, voy a emprender. Está bien, eso es importante, porque a Dios le encanta el emprendedurismo, a Dios le encanta la gente dinámica, la gente proactiva, pero todo tiene que ser en base, hermanos, a la guianza de Dios, a la dirección de Dios. Porque, por ejemplo, este trabajo, este empleo, ahí están las ofertas, ahí están. Por ejemplo, en el caso nuestro, viene una gran oferta y a usted ahorita lo contratan para que sea diputada o diputado de la Asamblea Legislativa. Yo pienso, hermanos, bueno, que no llegando hasta ahí, pero hay ocasiones que nos hemos ido porque simplemente hemos aceptado, porque nos han sumado un poco más del salario y hemos tomado una decisión equivocada sin antes preguntar a Dios, sin antes consultar a Dios. Porque, hermanos, en este asunto hay un trasfondo que es importante mencionarlo, y ese trasfondo es que hay uno que se llama diablo, que siempre anda viendo cómo nos pone zancadilla, viendo cómo nosotros no permanecemos estables en la vida espiritual, y buscará una manera, una oferta, buscará diferentes maneras para coartar el avance. Porque a la verdad quiero decirle que lo que estamos haciendo nosotros como creyentes hasta este momento, hasta este día, hasta esta hora,
Porque mañana no sabemos si a usted se le agarra la chiripiolca, pero hasta este momento lo que estamos haciendo es lo mejor. Lo que estamos haciendo es caminando en el camino que lleva a la vida eterna. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Lo que estamos haciendo es dando pasos hacia ese propósito santo de Dios. Eso es lo que estamos haciendo aquí, hoy, en este momento. Espero no haya venido a despedirse. Dice, ya no voy a congregarme. ¿Por qué? Porque me salió un mejor trabajo, ya no puedo, hermano. El trabajo, por eso, es que en cualquier campo, para ir a comprar una camisa, usted no necesita la dirección de Dios. Ni para ir a comprar una fridora, ni para ir a comprar una refrigeradora. Las cosas son triviales. Usted puede tomar una decisión. Pero cuando son cosas trascendentales, damos un gloria a Dios. Cuando son cosas que pueden afectar, hermanos, mi caminar en Dios, mi comunión con Dios, eso sí, yo tengo que tener mucho cuidado. Porque yo no la sé. Porque ninguno de nosotros conoce las estrategias del diablo. Ninguno de nosotros conoce el futuro, a menos que vayamos a la Biblia y veamos esos hechos futuros. Pero eso porque nos lo revela la palabra. Pero nosotros en lo individual no conocemos el mañana. El mañana es de Dios. Hermanos, hay tantas cosas que nosotros tenemos que afinar en la vida espiritual. Por eso decía al principio que necesitamos hablar de tanto en lo que es las predicaciones, de tanto, porque hermanos, es un cúmulo de aspectos, de aristas que tenemos que trabajarlas para que de esa manera nuestra vida pueda ser una vida estable y una vida de triunfo, que es el propósito, por supuesto, de Dios, ¿verdad? Entonces viene y le salió el buen trabajo. Hay que pedir dirección a Dios. Hay que pedir la dirección a Dios, porque ¿de qué sirve? Dijo el Señor, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de... Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si, hermanos, si pues, imagínense, ¿cuántos hermanos destruyen sus familias, con la excepción de aquellos que lograron emigrar con sus familias? Por lo menos ya eso ya es bueno. Pero ¿cuántas personas dejan? Y yo estoy hablando de la iglesia. ¿Cuántas personas? Porque allá pues el que está afuera está ciego, pero nosotros no estamos ciegos. Nosotros tenemos la luz de Cristo. De un amén los que tenemos la luz de Cristo. Entonces nosotros no estamos ciegos. ¿Cuántas personas de estas, hermanos, que dejan su familia acá tirada, o se van ellos y sucesivamente, bueno, van en busca de algo, van en busca de lo económico, y es válido, pero siempre debe de ser toda acción, porque esas son acciones trascendentales, son acciones que pueden afectar a la familia. Si es en ese caso, pueden destruir el matrimonio, pueden hacer tantos estragos en la vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Yo me voy mojado, pero ¿te ha dicho Dios que te vaya mojado? Algunos la lograron porque Dios es en su misericordia, ¿verdad? Y están allá y están avanzando en sus sueños, en sus ideales. Pero, hermanos, la gran mayoría no les ha ido tan bien. Han destruido. ¿Por qué? Porque en el particular nuestro, como creyentes, ya tenemos nosotros, bueno, si es que usted lo ha entendido, ya tenemos nosotros, siempre lo hemos tenido. Como dijo Martín Lutero, siempre el hombre tiene uno que lo jinetea. Cuando estamos en el mundo nos jinetea el diablo, pero cuando venimos a Cristo, el jinete es Cristo. O dicho de otra manera, ahora el rey de nuestras vidas es Cristo.
Damos un amén los que tienen ese rey. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando estamos en Cristo, Él es el que nos monta, el que nos ha enyugado. Eso es lo que dice: lleven mi yugo sobre vosotros, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya vamos enyugados con Él, ya tenemos dueño. Entonces, al tener dueño, ya nosotros no somos absolutos. A Pedro se le dijo: cuando eras joven hacías lo que querías, pero cuando seas viejo se te dirá lo que tienes que hacer. Es decir, eso tenemos que saberlo nosotros. Por lo tanto, no podemos tomar decisiones locas en la vida. Por lo tanto, porque hermanos, cuando somos inconsultos a la voz del Dios, a la voz del Espíritu Santo, nosotros vamos a hacer estrago, vamos a destruir en lugar de construir. Es importante la consulta a Dios. Si es en ese caso que digo de la emigración, ¿verdad? Yo les he contado muchas veces, aquí han venido hermanos que me dicen: hermanos, bueno, en mejores casos los que han venido, porque la mayoría ni cuenta me doy. Y dice, yo he preguntado, y aquel diácono ya no lo veo, no sé si ese ya tiempo se lo llevaron. No me dijo, ni me dijo que orara. Y otros que vienen y me dicen: mire hermano, que será la voluntad de Dios que me vaya. Le digo yo: bueno, como en este asunto hay que mandar a la gente, hermanos, a que tome sus propias decisiones, porque a veces cuando lo meten a uno, mire pastor, está bien que me case con esta. Yo ya aprendí, porque después le sale un demonio o una demonia. No, el pastor me dijo. Entonces aquí no es el pastor, más bien al que hay que consultar al pastor de pastores. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Toda la gente ahí anda preguntando, los muchachos, mire, y peormente si uno le dice: no te conviene, fíjate lo que dijo el pastor de vos, que no me convenís porque sos muy fea y porque sos muy pobre. Se me echa de enemigo la muchacha, o el muchacho se me echa de enemigo. Aquí no tienes, yo no estoy diciendo que no tenemos que cumplir este rol de consejería, es importante, pero el que aconseja tiene que tener mucho olfato, tiene que tener mucho dominio para poder dar, y más bien no una palabra absoluta, sino que dejar al otro que mejor busque la mejor dirección. Pero ¿cuál es el problema de tantos matrimonios hechos una desgracia dentro de las iglesias? Porque no consultan, hermanos, con quién porque muchas veces se van, damos un gloria a Dios. Muchas veces se van por la risa del muchacho, por el pecho del muchacho, por la sociedad, por la postura social del muchacho o de la muchacha, o porque les cae bien, porque les atrae el cuerpo. Ese es el problema de muchos que están hechos latas en sus hogares, porque aquí no se trata de que nos vayamos por vista, señores. Aquí se trata, nosotros ya tenemos dueño, nosotros tenemos a uno que murió por nosotros, que se llama Jesucristo. Entonces necesitamos consultar. Necesitamos consultarle a Dios. ¿Con quién me voy a casar, Señor? ¿Me voy a casar con las ciguanaba? Porque si ustedes no saben, esas tradiciones son leyendas, le dicen, ¿verdad? Dicen que la ciguanaba, yo no sé si, pero mi papá me contó de eso y yo le creo a mi papá, que le salió la ciguanaba, una muchachona, dice, pero preciosa, dice. Él era algo novio y se fue detrás de la muchacha, que era igual al cuerpo de la novia que él tenía, y le decía el nombre: espérame. Y ella dice, corriendo, no le daba la cara, corriendo, dice, al llegar al río, dice, ¿y por qué no me esperás vos?, le decía a mi papá. Y cuando ella ya empezó a agacharse, a tomar agua ahí, la joven, y le voltea a ver la cara, hermano, la cara del diablo. Ahí le agarró una gran fiebre a mi papá, que dice que fueron 3 días de fiebre. El
Diablos, y aquí el volado no es ir detrás de hermanos, de la apariencia. Aquí se trata, hermanos, cuántas mujeres ahora tienen la desgracia de que los mismos maridos las matan. Por eso, pero aquí no es la culpa es que el problema es engañoso es el corazón. Damos un gloria a Dios, hermano. Engañoso es el corazón, hermanos, del hombre aquí. Pero aquí hay algo que le podemos dar en el clavo al diablo. Aun cuando quiera engañarnos, nosotros tenemos el mejor consejero. Nosotros tenemos al Cristo glorioso, al Padre de los Espíritus, que nos puede guiar. Damos un amén. ¿Cuáles son? Yo no digo que hay matrimonios perfectos, pero porque si fueran perfectos no serían matrimonios. Siempre es bueno que uno sea fuerte y el otro amable. Se conjugan los dos. Siempre es bueno. Pero el asunto, ese asunto de guerra, de pleitos, de infidelidades, es que mire, hermano, y que ¿por qué Dios me tratas así? Hijo, no te trato así. Yo no quería eso para ti. Yo no quería ese hombre para ti, ni esa mujer para ti como esposo, si fuera el caso. Yo no quería eso. Pero como vos sos absoluto, pero como vos te dejas ir por la vista, pero vos te dejaste ir, pero ahora ya no hay nada que reclamar, porque la solución de los matrimonios, si fuera el caso, ya vamos a empezar a dar temas del matrimonio, así que no se preocupe, hermanos. Si fuera el caso de eso, nosotros debemos de saber que el matrimonio, de acuerdo a la Biblia, es hasta siempre. No es porque ya me salió Aragana o Aragán, o me salió raro, me salió este tipo con la mano floja. Así tenés que aguantarlo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Así tenés que aguantarlo. ¿Por qué tenés que aguantarlo? Porque no consultaste a Jehová. ¿No consultó? Entonces me voy a divorciar. En la Biblia no hay divorcio, Señor. Así que amárrese las naguas y amárrese los pantalones. Por eso fíjese bien con quién se va a casar. Voltee a ver a la que está a la par ahí y diga: no es con usted, dígale. Es hasta que la muerte lo separe. O no es hasta que la otra lo separe. O sea que ese es el principio de la palabra. Así que, ¿cuál es? ¿Por qué, Señor, esta mujer me salió así? Que mira, Señor, todos los días me penquea, Señor, me tatunda, Señor. Porque ahí hay mártires también en los hombres. No solo es el abuso para las mujeres. Hay pobres hombres que los tienen bajo raya las mujeres. Levante la mano. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está el mal? El mal está en no dejarse guiar por el Señor. En no dejarse guiar por el Señor. La guianza, eso qué tremendo, que pasan la luna de miel y sigue la luna de miel. Y persigue y vienen los 25 años de bronce, los otros de plata, los otros de oro y los otros de mármol. A saber, hay un montón de locuras que se inventan por ahí, hermanos, y ahí viene, y eso siempre están florecientes. ¿Y qué pasó? Es que no escogieron de acuerdo a sus corazones, escogieron de acuerdo, hermanos, a la guianza de Dios. No es fácil. Oiga, por allá se oyó amén, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a consultar? Bueno, en términos generales, lo que vemos acá, tanto Ezequías como Josafat, como David, ellos acudieron a Dios. Y al acudir a Dios, ellos le preguntaron: Señor, ¿hago esto? Señor, ¿puedo enfrentar? Lograron conquistar grandes guerras.
destruyeron grandes ciudades como Jericó. Lograron, hermanos, batallas significativas. Se logró, ¿por qué? Porque Dios es el único que no falla en sus consejos. Dios es el único que está en la buena disposición de darnos el mejor consejo, porque Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que sus hijos procedan en el camino correcto. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Ese es el único que tiene cuidado, que nos ama, que está pendiente de nosotros. Dice, bueno, ahorita va a tener una decisión. Estoy esperando. Él nunca tiene agendas llenas, aunque sí las tiene, pero siempre tiene espacio para los que le consultan. Nunca dice no. Está esperando. Allá viene la hermana y dice, hermana, hay unos hermanos que dicen, bueno, ya yo no quiero estar en esta iglesia por una u otra razón. Y lo que sucede es, hermanos, que a la verdad andan mal. No es otra cosa. Porque si vamos a buscar iglesias, bueno, no hay ninguna perfecta. Claro, algunas tienen sus virtudes, otras tienen otras virtudes. Y en algún caso, de esas virtudes congenian más conmigo. Y ahí estoy. Pero lo irónico es que, por ejemplo, a mí me han dicho personas, hermano, yo le he estado orando a Dios porque yo siento que ya no debo de estar aquí. Yo no creo que Dios le esté dando. Esas son consultas hipócritas, consultas incorrectas. Porque ¿cómo le va a estar diciendo, sí, hijita, váyase allá a la otra? Porque, sí, hijito, váyase allá a la otra. Usted puede cambiar por algunas razones. Para algunas razones que usted crea necesario, pero porque usted a la verdad ya no tiene ese fervor que usted tenía al principio, y que ya usted busca, voy a ver si hay en otro lado. No lo va a hallar. Y lo peor es pedir dirección. Eso es incorrecto. Debemos siempre, ¿de qué manera debemos de pedir dirección? Debemos de acercarnos a Dios. ¿Cómo es que nos va? Con esto finalizo. ¿Cómo es que Dios nos va, hermanos, nos va a dar el ok? Por decirlo de esa manera. ¿Cómo es que Dios nos va a dar su dirección, su aceptación? Bueno, vamos a buscarlo en oración, porque no es así tampoco. Bueno, Señor, y luego se atraviesa por ahí el corazón y dice, esto es lo que tienes que hacer, pero hay que ser muy cuidadoso. Me trae a la mente el caso de Gedeón. Gedeón, aun cuando el Señor le había llamado a la guerra, mire qué hombre ese, le dijo, Señor, yo quiero una confirmación, quiero tu dirección. Si el vellón amanece mojado cuando no hay sereno, es tu voluntad. Y así sucedió, amaneció mojado sin que hubiera rocío. Después le dice Gedeón, Señor, hay disculparle, dice, pero yo quiero ir a lo seguro. Que de eso se trata, hermano. Si aquí para que nos garroteen afuera hay suficientes clientes para que nos hagan pedazos. Pero por eso es que necesitamos la consulta, hermanos, divina. Damos un gloria a Dios. En cualquier campo que nosotros busquemos, tenemos que consultar. Y en este caso Gedeón, no era para menos, era una guerra. Y le dijo, Señor, se mojó. Ahora que no se moje el vellón, aun cuando hay rocío, entonces no se mojó, aun cuando hasta llovió esa noche.
Entonces dijo Gedeón, bueno, está bien, ahora sí voy. ¿Y qué le pasó a Gedeón? Con 300 hombres le pegó, hermanos, una barrida a todos aquellos que por como langostas cada año los atacaban en Israel, pero con 300 hombres. ¿Y cómo fue eso? Ese hombre, miren, es que cuando uno va en la guianza de Dios, que Dios le ha confirmado y le dice, anda, dale, como le dijo aquí a David, dale, pelea con los filisteos, defiende a Keila. No a Micaela, sino a Keila. Defiéndela. ¿Y quién no se va, hermanos? ¿Quién no va a tener? De hecho, ya va con un positivismo tremendo el que va con la autoridad de Dios. Amén. Ya va. No, es que ese es cuando el hijo le dice, cuando el papá le dice al hijo, vaya hijo, vaya a traerme aquello allá. Pero es que ahí hay peligro. Pero cuando le va por la orden del papá y lo manda el papá, ese lleva autoridad. Lleva autoridad. Por eso es que acá dentro de la iglesia, cuando a uno le dicen vaya a predicar allá, ese lleva la autoridad, va confiado. Ese sabe que va bajo autoridad, enviado bajo la dirección de las autoridades. Pero cuando uno va de una manera muy personal, esa persona va ambiguamente y no tiene, hermanos, posibilidades de poder tener victoria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo es que podemos encontrar esa dirección de Dios en cualquier campo? No para comprar la camisa que dije, sino en el campo de un negocio, en la dirección hasta de lo que va a estudiar uno. El joven, ¿qué es lo que va a estudiar? Porque hay veces que se gradúan de algo que no lo ejerce. Pero sí, en eso pues persiste también la vocación. ¿Para qué traigo? Pero dame tú la dirección, Señor. No dejar afuera el Señor en nada. ¿Verdad? ¿Cómo voy a guiar a mis hijos, Señor? Claro que no hay para guiar a hijos o para desarrollarse en el matrimonio, no hay fórmulas, sino que uno va aprendiendo. Pero el mejor director para que esto funcione es Dios. Y empieza uno a pedir. ¿Y de cómo se pide? Hay que insistir. A veces hay que, esto es lo que puede ser como menos aceptado hoy esta noche. Por ejemplo, si yo quiero esa dirección, creo que vamos a dar otro tema. ¿Cuáles son los síntomas cuando esa dirección la ha confirmado Dios? Pero me quedo con esto. ¿Cómo es que vamos a buscar esa dirección? Vamos a buscarla, valga la redundancia, en una búsqueda espiritual. Vamos a buscarla en oración. Vamos a buscarla, hermanos, en ayuno. Pero ya no ayunó Dios pues por nosotros. Bueno, entonces es ahí donde aparece cuando uno va queriendo evitar aquellas herramientas que Dios nos ha dejado. Entonces ahí uno está prácticamente como ignorando más bien de qué manera es que necesito yo tener esa respuesta de Dios. Entonces tengo que orar la iglesia, nosotros. Yo no sé, de acuerdo a la necesidad que tiene usted o yo, de que Dios nos guíe, que Dios nos dé su dirección. Hay veces que va a ser probablemente luego, pero hay veces que va a ser tarde. Pero es ahí donde uno tiene que tener dominio propio. Porque dice, bueno, si se habla de ayuno, voy a echarme un ayunito así de vez en cuando. No, las cosas de Dios son fuertes, son serias. Y las cosas de Dios no se alcanzan, las bendiciones de Dios no se alcanzan en la superficialidad. Las cosas de Dios se alcanzan metiéndose. Eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro: boga mar adentro, porque en las orillas nada había pescado. Eso lo que significa es,
si usted cree que solo con venir a la iglesia, eso es el todo, para que usted tenga la dirección de Dios, no. Usted tiene que fajarse en oración. No estoy hablando de salvación. La dirección, que Dios me confirme. ¿Y cómo me lo va a confirmar? El otro jueves le vamos a dar las señales, cómo se confirma. Voy a ayunar. Bueno, yo tengo solvencia para decirle algo de eso. Y no me estoy creyendo nada. Pero en cuanto a mi matrimonio, no me fue fácil. No me fue fácil. ¿Qué fuera de mi vida si Zenaida no fuera mi esposa? Tremendo. Sí, porque Dios me la dio a la medida que yo la necesitaba. Y peor para este asunto. Que fuera yo con una mujer celosa. Que fuera yo con una mujer arragana. Que fuera yo. Tremendo. Pero fue pedido de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y pregunte cuánto ayunaba. Yo no le puedo decir cuánto ayunaba, pero ayunaba. ¿Y cuánto oraba? Oraba. Yo no le puedo decir cuánto. 2 horas, hermano. Hay que gemir en el altar para recibir el ok, la respuesta de Dios. No eso así que uno anda a Biblia, que ya empezó a predicar y que ya eso, Dios me va a confirmar. No, ahí te va a engañar el corazón. Tenemos que tener mucho cuidado, porque las decisiones de nuestras decisiones, oiga bien lo que le voy a decir, de nuestras decisiones depende el fracaso o la victoria. De nuestras decisiones que tomemos en la guianza de Dios. Si yo tomo una decisión a título personal, pues no ande ni pidiendo qué hacer. Resuelva cada quien su problema y no ande quitando el tiempo a otro. Este es un asunto. Aquí tenemos el mejor consejero, que es Dios. Aquí tenemos el mejor director, que es Dios. Consultémosle a Él cualquier decisión trascendental que no sea lo simple, trascendental. Luego voy a empezar a buscar la dirección de Dios. Por lo menos los jóvenes que son solteros y que quieren casarse. Agarre el consejo esta noche. Después no ande llorando. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a